En el video pasado nos referimos a la situación de los Estados Unidos después de su independencia, cómo tuvieron la habilidad de no caer en una monarquía, incluso se lo ofrecieron al propio George Washington. Él, con una gran visión de estadista, decidió no, decidió aceptar el cargo de primer presidente de los Estados Unidos de América y solamente reelegirse en una sola ocasión. Esto pues abrió un espíritu republicano, una constitución que es ejemplar, y desde luego pues fueron muchas las virtudes políticas que tuvo esta naciente nación en sus orígenes. Aunque desde luego pues ya mencionábamos que existía el grave inconveniente de esa división entre esclavistas y los que estaban en contra del esclavismo. Sin embargo, el modelo norteamericano cautivó a un joven de origen aristócrata, pero que ya había nacido después de la Revolución Francesa, alguien que había participado en la vida política, abogado principalmente en las actividades jurisdiccionales, y consiguió el que le autorizaran un estudio precisamente a los Estados Unidos. Inicialmente el propósito era para estudiar el sistema penitenciario, porque pues ya los franceses, que habían utilizado excesivamente la guillotina, pues no tenían propiamente un buen sistema carcelario. Lo que quedaba pues era los antecedentes de la terrible prisión de la Bastilla. Entonces se supone que con ese propósito Tocqueville llega a América con un amigo y ve que le importan cosas más que el sistema penitenciario, le importa toda la vida política, social de los Estados Unidos, pero particularmente le llama la atención, le exalta y tal vez hasta la ve más bella de lo que es la democracia en los Estados Unidos. Entonces su gran obra, La democracia en América, inicialmente era un estudio de la situación en los Estados Unidos, pero la verdad es que Tocqueville no tenía solo el interés en los Estados Unidos. El verdadero tema de Alexis de Tocqueville es la democracia en general, y su obra pues es una de las más grandes y clásicas del liberalismo político. Su concepción sobre la democracia implica que esta es la solución a un problema que él ve. Cuando estalla la Revolución Francesa, tiene tres lemas: igualdad, libertad, fraternidad. El problema está que la igualdad pues tiene una serie de defectos. La igualdad pues lleva a una serie de enfrentamientos. No todo el mundo acepta que se le dé el mismo trato que los demás, sobre todo cuando puede tener más méritos o cuando puede tener una serie de cosas producto de su trabajo. Ya hemos visto cómo una cosa son los privilegios contra los que sí se puede estar en contra, pero otra cosa totalmente diferente es los resultados del trabajo, los resultados del éxito, las recompensas que se obtienen en la vida. Entonces, un sistema igualitario en que tienda a todo mundo a ser igual hacia abajo, pues es contraproducente. Y lo ideal sería un sistema que lograra una cierta igualdad, pero al contrario, para mejorar. Entonces, la idea de la igualdad puede dar lugar a que de una situación en la que hay un tirano unipersonal se pase a un tirano que es todos los que de alguna manera limitarían las posibilidades de progreso y desarrollo de los demás. Entonces él encuentra que el equilibrio de los defectos de la igualdad se van a encontrar en la libertad. Va a encontrar que entre los dos aspectos fundamentales, entre los dos lemas fundamentales, puede haber un equilibrio, y que ese equilibrio lo da la democracia. Este es el argumento principal de La democracia en América de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville nace en 1805, va a vivir un poco, solamente hasta 1859, y sin embargo, pese
a lo poco que vivió, su aportación es monumental, no solo en el campo del derecho, de la sociología, sino fundamentalmente de la ciencia política. Tal vez sea una de las obras clásicas, fundamentalmente del tema la democracia. Tocqueville es un jurista, es uno de los más importantes ideólogos del liberalismo, pero que viene de una familia que era aristocrática, que recibió cuidados y beneficios del rey, y esto le hace decir que él no tiene partido, que su único verdadero partido es la verdad o en todo caso la libertad, pero que ni él está del lado de los monárquicos que pretendían en aquel momento, que ya habíamos visto, pues estaba regresándose a un gobierno que no era estrictamente democrático en Francia, pero tampoco era un demócrata, en el sentido de pensar que la democracia era lo máximo. O sea, esta situación le permite una visión muy objetiva, muy, digamos, imparcial. Él mismo se dice que no pertenece a ninguna corriente, y esto lo hace ser verdaderamente libre. Él decide, de hecho, procura, porque como que ya desde esa época y siempre, pues uno ve mejor lo que pasa en otros países. Uno piensa el sistema político de tal país es mejor que el mío o el nuestro. Entonces, en ese momento, pues lo que llegaba a Europa de los Estados Unidos era que en Estados Unidos se vivía muy bien, por eso una gran cantidad de europeos migraban en masa a esa nueva tierra de oportunidades que eran los Estados Unidos. Entonces, él no se fue desde luego a Estados Unidos para hacer la América, como muchos, no lo necesitaba, rico, de abolengo, ya con una plaza como magistrado. Entonces, él va a Estados Unidos con un propósito muy concreto: estudiar el sistema penitenciario. Y no hizo una estancia, además, muy larga. Él estuvo ni siquiera el año completo, 9 meses. Pero esa estancia le permitió un análisis, desde luego idealizado, desde luego tal vez exagerado en sus virtudes, del sistema político-social de los norteamericanos, y por eso va a escribir en dos partes, la primera 1835, después vendría la segunda 1840, esta obra monumental que se llama La democracia en América. Él iba acompañado de un amigo, Gustavo de Damont, ambos franceses, ambos patrocinados, ambos con la idea de ser magistrados. Regresa y a su amigo Damont no le dan una plaza. Él se molesta, finalmente no tiene mayores apuros económicos y se dedica a la investigación. Si bien hace su informe sobre el sistema carcelario, pues a diferencia de su amigo que escribe una novela, Tocqueville habla de la democracia, y desde luego los Estados Unidos son el pretexto para analizar la democracia en conjunto. O sea, hay que señalar, por ejemplo, cuando uno lee las dos obras, las dos partes, los dos tomos, la primera es bellísima, es una introducción muy fácil. El segundo tomo le costó más trabajo, y cuesta más trabajo también la lectura, es más árida, pero desde luego la primera parte habla precisamente de este movimiento democrático, social, y en el otro, pues es donde ve que hay problemas, que no todo es color de rosa, que en un momento determinado él establece algo que es muy importante. La democracia no es el gobierno perfecto. La democracia tiene muchas imperfecciones. La principal de ellas es que no es el gobierno de todos, es el gobierno de la mayoría. ¿Y esto qué puede dar por resultados? Pues que se dé lo que él teme, lo que más le preocupa, la tiranía de las mayorías. O sea, lo que tal vez ahorita estamos viendo muchos en nuestro país, en muchos otros. De repente
alguien que tiene la capacidad de controlar a la mayoría puede convertirse en un tirano, igual que antes el que solamente con su poder gobernaba a todos. Ahora la mayoría puede generar una violencia, una subordinación a los que no están de acuerdo con esto, y esto desde luego da como resultado una ausencia de libertad. O sea, finalmente la tiranía de las mayorías también va en contra de la libertad, como la tiranía de un solo hombre. Él dice, da lo mismo que me metan el caldazo por la orden de uno que por la orden de 1.000.000. De todos modos, me están limitando en mi libertad. Y eso es lo que preocupa. O sea, de alguna manera, la igualdad es uno de los aspectos básicos, fundamentales, algo que dice él mueve, porque en un momento determinado nada había más hostil a los pueblos que ver privilegiados por ver un gobierno en el que había estamentos, en el que el clero y los nobles tenían un sistema distinto. No, el sistema de igualdad que él ve, dice, es un avance. ¿Por qué? Porque se acaba con esto, con un orden en el que hay jerarquías. Se acaba con ese sistema jerárquico y ahora todos son iguales, todos los ciudadanos son exactamente iguales. Nada más tienen a un gobernante, y ese único gobernante no es alguien en particular, es el Estado, es quien se ajusta necesariamente a las leyes. Por eso la idea de la igualdad en principio es positiva, pero en un momento determinado va a reducir las posibilidades de mejoría, de avance, y simplemente convertiría a los seres humanos en seres aislados, en seres que caerían, pues no en un egoísmo, pero sí en un individualismo negativo, en el cual no se preocupan por lo que sucede en su iglesia, en su condado, en su estado, lo dejan a otro, a un grupo de personas, algo que ni existe, que es el gobierno, y hacer que el gobierno, y finalmente se sienten iguales porque ese gobierno, los mismos impuestos, las mismas leyes, las mismas limitantes, se las ponen a mí y al vecino de los demás. Pero finalmente, pues esto no es la solución. Entonces, el desarrollo de la igualdad, pues va a dar como resultado que no haya progreso humano, que se suspendan posibilidades. Entonces, dice él, no basta. Yo tengo una pasión incluso mayor a la de la igualdad. Dice él, es el amor a la libertad y a la dignidad humana. Todas las formas gubernamentales son menos o más perfectos para satisfacer esa santa y legítima pasión del hombre. O sea, aquí vemos el espíritu pleno del liberalismo. El Estado, su función tiene que ser la de garantizar más la libertad y la dignidad, aunque exista una necesaria desigualdad. Dice él, en este Estado social igualitario, fíjense, hablaba de un Estado socialdemócrata, aunque todavía él no es un socialdemócrata, él es principalmente un liberal, todavía, digamos, en esa época era cuando empezaban algunos teóricos del socialismo, pero él es plenamente liberal. Él establece, aunque llame Estado social igualitario, pues dice, funciona muy bien en los Estados Unidos, este Estado que él llama social igualitario. No hay situaciones como las que existen en otros países, y por eso va a exaltar esta situación, incluso lo va a comparar con lo que existe en su Francia, en donde hay un caos, en donde todavía hay una incongruencia entre lo que se luchaba y lo que se consiguió. Entonces, él no está en contra de la revolución, la llama revolución social,
en realidad fue la Revolución Francesa, que era la revolución liberal. Y dice que pues ha buscado el desarrollo más completo, más pacífico, a fin de discernir claramente las consecuencias naturales y con el propósito de que todo esto sea en provecho de el ser humano. Entonces, la democracia tiene esa virtud, pero también tiene el defecto de que la mayoría es un poder que no tiene situaciones que se resistan. No puede acudir al Estado porque finalmente el poder ejecutivo pues fue electo por la mayoría. A veces también el legislativo son representantes de la mayoría. El judicial, si no es electo por la mayoría, pues es por los otros gobiernos, por los otros partes del poder. O sea que finalmente la mayoría se impone y esto va a ser en el cual las situaciones sean de alguna manera tampoco convenientes. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es lo que tiene que hacerse? Hay un freno, un límite para los abusos de la mayoría. Y ese límite es precisamente la democracia. ¿Cómo consiste? En primer lugar, dice Alexis de Tocqueville, la democracia tiene que empezar por abajo. Esto es, los condados, tiene que empezar por los grupos más pequeños. En estos grupos pequeños en los que los intereses son más comunes, donde se conocen quiénes son los que de alguna manera pueden dirigir, esto permite que si hay democracia en esas comunidades, pues esto sea un freno para los excesos y para los límites. También él cree en algo. Él piensa en cuestiones que él considera fundamentalmente de religión, aunque tendría que ver con la ética. Entonces sí, en un momento determinado la mayoría puede decidir algo, pero si va en contra de los principios éticos o religiosos, eso también es un freno o un límite. Él dice, no puede haber un choque entre lo religioso y lo político. O sea, si en un momento la mayoría quiere cometer un crimen, pues eso, aunque lo decida la mayoría, es un crimen y no se puede aceptar. Entonces el otro freno tiene que ser precisamente estos valores. Y desde luego es un sistema en el que se ponen límites. En esto se establece, por ejemplo, la cuestión fiscal, que es una de las cosas importantes. Los impuestos se tienen que pagar porque hay una serie de tareas importantes que se asignan al gobierno, pero en este gobierno democrático, los que votan por un impuesto, pues tienen que pagarlo. La única manera es que se votara no pagarlo, pero esto beneficiaría a absolutamente todos y en un momento determinado, pues la propia comunidad se va a dar cuenta que necesita que el gobierno tenga para resolver estas tareas. O sea, él es un pensador muy de avanzada, un pensador que no cae en las cuestiones de que suena muy bonito la democracia, ve que la democracia es peligrosa, pero también ve y cree que en los Estados Unidos han podido solucionar los problemas a través de una serie de mecanismos, particularmente esto de las situaciones del federalismo, en la cual los estados limitan el poder federal, de los condados que limitan el poder del estado, y de alguna manera todo esto también tiene que ver con la alta moralidad, con las cuestiones religiosas que se daban en los Estados Unidos. Tal vez la visión de Alexis de Tocqueville tenga la situación de desventaja de que solamente vio la parte tal vez de los estados del norte, no se fijó en lo que sucedía en el sur, aunque sí toca el tema del esclavismo, es uno de los primeros que está claramente en contra del esclavismo que todavía se practicaba
en los Estados Unidos. Así, sin duda, Alexis de Tocqueville es uno de los personajes fundamentales del pensamiento político, particularmente del liberalismo político, cuya obra, pese al tiempo, no pierde actualidad. Por ejemplo, fíjense, él fue uno de los primeros que vio, en esa época, estamos hablando de principios del siglo XIX, pues ya veía lo que fue el conflicto de la Guerra Fría. Decía, de lo que tenemos que cuidarnos es del crecimiento de dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, una democrática, otra sin ser nunca democrática. O sea, esos problemas vienen antes de las revoluciones de Lenin y de todo esto. Ya, de alguna manera, el Tocqueville había visto y veía precisamente el choque de esos dos sistemas, uno autoritario y otro democrático, y cómo de alguna manera pues los dos tenían una posibilidad de mucho progreso material, pero desde luego con resultados en la vida social muy diferentes. Y el mejor, indudablemente, era el modelo democrático, que finalmente, por defender la libertad, era el que defendía Alexis de Tocqueville. Muchas gracias.